Buenas noches con todos. Un gusto estar con ustedes desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Mi nombre es Sofía Cuba, soy coordinadora del programa de maestría en atención primaria y del programa de recientado en familiar y comunitaria. Esta noche es una noche especial, el Día de la Medicina Familiar y Comunitaria, que es el efector de la estrategia de atención primaria, y queríamos celebrar este día desde la universidad a alguien muy especial, al doctor Jaime Breil. El doctor Jaime Breil es médico investigador y presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina del 2014 al 2016, y fue rector de la Universidad Simón Bolívar de Ecuador del 2016 al 2018. Además es director del Centro de Investigación y Laboratorios de Evaluación en Salud Colectiva. Más allá de todos estos logros, es reconocido como uno de los fundadores de la epidemiología crítica latinoamericana y del movimiento latinoamericano de medicina social y salud colectiva. Por esto y por la reciente publicación de uno de sus libros, en la editorial Oxford, hemos tenido el gusto de invitarlo y que él haya aceptado esta invitación para hablarnos en este día especial. Así que vamos a dar paso al doctor Jaime Breil para que empiece su exposición. Adelante, Jaime. Muy buenas noches con todas y con todos. Voy a compartir. Me parece que tienen que darme opción de compartir. Tienen que dejar de compartir la imagen para yo poder compartir mi presentación. Brandon debe estar haciendo eso. Ahí estamos. Parece que ahora sí. ¿Se visualiza? Sí, Jaime. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo afectuoso a todas y todos los presentes. Mil gracias por permitirme estar aquí con ustedes en este día tan especial. Voy a trabajar en esta noche sobre el tema la salud y la medicina de familia desde la epidemiología crítica, desde la mirada transformadora. Yo quiero en primer lugar agradecer la oportunidad de dirigirles estas palabras cuando se celebra justamente el Día del Médico de Familia y Comunidad del Perú. Un saludo al doctor Enrique Castaneda y su equipo, augurándoles éxitos en su gestión. Es promisorio que ellos ofrecen colocar la excelencia, la investigación, la responsabilidad social y la vinculación como ejes de su gobierno universitario. Me ha impresionado gratamente que la vicerrectora académica sea la doctora Yesenia Musayón, una enfermera de prestigio y conciencia sanitaria. Bueno, reciban ustedes entonces nuevamente un saludo personal y también del equipo de nuestro Centro de Investigación y Laboratorio de Evaluación en Salud Colectiva. Y este no solo es un honor académico, sino una responsabilidad también ética y científica al dirigirme a profesionales que tienen en su conocimiento y en sus manos no solo una posibilidad de defender, proteger, promocionar la vida, sino protegerla con una prevención, digámoslo, en serio. En respeto a ustedes, no voy, como decimos en el hablado común, no voy a dorar la píldora. Y debo, a lo mejor con mis conceptos, con mis propuestas que son bastante innovadoras, sacarlos a lo mejor de su zona de confort académico y plantearles desafíos quizás más valientes. Traigo algunas reflexiones. Primero me voy a referir a la necesidad de repensar la salud desde el pensamiento complejo. Luego, ubicar la medicina familiar en el contexto dialéctico de la salud colectiva. Y en tercer lugar, conocer mi propuesta de esta tríada de una filosofía crítica de la salud, que implica una transformación del objeto de la salud,
como un objeto complejo, del sujeto como un sujeto metacrítico y de una praxis distinta, una praxis emancipadora y no funcional. Hablemos entonces primero de la necesidad urgente de repensar la salud desde el pensamiento complejo. Es imperativo repensar la salud, entendiéndola en el marco de la salud colectiva. La crisis global de los sistemas de salud ante el mega desafío de la pandemia, de esta sindemia en realidad, justamente nos hace ver la necesidad urgente de repensar la salud y hacerlo desde el paradigma crítico de la ciencia y del principio de la determinación social de la salud al que me voy a referir. Eso implica repensar la sociedad, el modo de vivir, el territorio, los mecanismos de exposición y vulnerabilidad, tanto colectiva como individual, y lo que ha dado en llamarse el cuidado. Me voy a basar en mi presentación en mi último libro, que apareció a principios de este año, publicado por la Universidad de Oxford. Una experiencia para mí fue un desafío enorme porque cuando esta editorial me planteó poner mis ideas en inglés para el mundo anglosajón o angloparlante, pues realmente fue un desafío bastante importante y ahora tengo la fortuna de que este libro está distribuyéndose en el mundo entero. En este trabajo y en lo que voy a tratar de volcar en la presentación mía de hoy, planteo una triple transformación muy profunda del paradigma de la salud. En primer lugar, transformar esto que ha sido hegemónico, la teoría cartesiana de la salud, que ya la voy a explicar, en una teoría de la complejidad. Una metodología que se ha impuesto de carácter reduccionista, lineal, a una metodología de pensamiento complejo, dialéctica, transdisciplinaria e intercultural. Y una filosofía de la praxis, del hacer, de las prácticas de carácter funcional al statu quo, al establishment, hacia una filosofía de la praxis, llamémosle así, transformadora, y que para eso se plantea como metacrítica, conceptos que los voy a trabajar a lo largo de esta exposición. Entonces, hagamos algunas reflexiones básicas primero sobre conceptos que son ejes de mi exposición. En primer lugar, el campo de la salud colectiva no debe confundirse con el de salud pública. La categoría que se ha impuesto históricamente es la de salud pública, es lo que generalmente los sectores oficiales y académicos convencionales utilizan, el concepto salud pública, exclusivamente. Nosotros, con el movimiento latinoamericano de pensamiento de la medicina social, hablamos de salud pública, pero también de salud colectiva. Vamos a explicar esto. Siendo complementarios, el primero abarca más que las tareas públicas del Estado. Además, debemos esclarecer bien la diferencia que pareciera obvia, pero no lo es tanto a la hora de la metodología ya concreta, la diferencia entre la salud individual y la salud colectiva. Entonces, dos campos o abordajes de conocimiento y acción distintos e interdependientes. Por un lado, la salud individual, que se refiere a los fenómenos de salud que se observan, explican y atienden en las personas y sus familias, y que en este campo se lleva a una acción asistencial sobre personas y familias de reparación, prevención etiológica individual y promoción individual. Pero un campo mucho más amplio que abarca la salud individual y mucho más es la salud colectiva, que son fenómenos de salud que se producen, observan y afrontan en la comunidad o en la sociedad y que llevan a acciones colectivas no sobre pacientes, no de atenciones, no de cuidado asistencial, sino atención de procesos sociales que son profundamente determinantes de la salud. Y esto implica acciones de reparación, prevención y promoción colectiva. Entonces debemos repensar la salud colectiva, la salud pública y la salud individual, interrelacionándolas
y entendiendo que son ámbitos de distinta complejidad y extensión, siendo el campo más amplio la salud colectiva. Dentro de la salud colectiva, una parte de ella sería la salud pública, que es aquella que atiende el gobierno con su aparato público institucional, y la salud de las personas y sus familias, la salud individual, familiar, si ustedes quieren, que tiene un pie puesto en la salud pública y debiera tener un pie en la salud colectiva, y obviamente se relaciona a la salud individual que hemos definido. Aquellos espacios que dejamos trazados corresponden a dominios que son complementarios de la salud, que se interrelacionan profundamente cuando están inscritos en un pensamiento no cartesiano, en un pensamiento no lineal, como lo vamos a explicar. Hay necesidad de una crítica al pensamiento cartesiano. Ustedes me escuchan hablar del pensamiento cartesiano, lineal, al complemento empírico-analítico, que se impone lamentablemente en los espacios académicos e institucionales convencionales. Necesitamos pasar del enfoque empírico descriptivo de esta visión cartesiana, que es apenas descriptiva, a un enfoque explicativo de la salud. Es decir, de un enfoque que se concentra en factores de riesgo, que se llaman causas de la salud, causalidad, dentro del causalismo, que está en la lógica de esta visión cartesiana lineal, de relaciones donde un determinado factor X produce una enfermedad o un trastorno y que el estudio, la investigación de esta relación se refiere al conocimiento, llamemos en términos metodológicos, de la conjunción de partes. Ya vamos a ver por qué es esto. Y pasar a un informe más bien, a un enfoque, a un modelo interpretativo de carácter explicativo que deja esta visión factorializada causalista hacia una visión dialéctica de procesos de determinación como un modo de movimiento de esta complejidad de la salud. El pensamiento cartesiano, que incide profundamente en el tipo de ciencia que se enseña en nuestras facultades y escuelas de salud, se caracteriza porque mira la realidad fragmentariamente, fragmenta el mundo en partes, que son estos factores causales, cosifica esas partes de manera estática, creando un concepto de variable, por ejemplo, ¿no? Asocia las partes por conexión lineal, separa esas partes del contexto, lo desconecta esas partes, las asume como cosas de vida propia, y convierte a ellas en variables. De esa manera quedan convertidas en instrumentos apenas descriptivos y para calcular probabilidades. Entonces nosotros vamos a cuestionar esta mirada, que es la que está en el trasfondo de los diseños de la estadística, de la metodología, de la epidemiología y de otras herramientas de la salud pública convencional, que están enmarcadas en esto que desde George Canguilhem y su tratado sobre lo normal y lo patológico, es esta visión lineal reduccionista de un pensamiento binario normal patológico, lo que no es lo que tiene, lo que se estudia a través de criterios de normalidad, tendría que volver a la normalidad si se desajusta para desencadenar un proceso patológico. Ese dualismo cartesiano es el fundamento para poder aplicar el principio de causalidad con el que trabaja la medicina y las ciencias de la salud convencionales, que dice cuál es la causa de la pandemia de COVID, cuál es la causa de las crónicas, cuál es la causa del infarto de miocardio. Y esto está ligado, esta visión causalista ligada a la noción de riesgo, de factores de riesgo, y toda la enseñanza y todos los protocolos y toda la lógica de razonamiento se construye alrededor de este edificio reduccionista de causalidad, de visión lineal y de factores de riesgo. Es así porque el reduccionismo consiste, tal como lo describieron ya muy potentemente en el 85 dos distinguidos profesores de la Universidad de Harvard, que la salud convertida en un conjunto de factores de riesgo por un lado y de consecuencias, trastornos, enfermedades,
factores resultantes con sus probabilidades por otro. Estas son las Y que las X que producen esta Y. Y aquí en estos factores de riesgo A, B, C, lo que fuera, en complejidad diversa de relacionamientos de conjunción entre ellos, justamente es así como se la mira a la realidad, así se hacen los diseños epidemiológicos y así se miran y así se diseñan y se conciben los elementos descriptivos, perdón, no explicativos, descriptivos para poder establecer protocolos de práctica. La realidad de esa manera se reduce a esos factores de riesgo que se miran y trabajan en el plano empírico. A ese plano empírico, en términos metodológicos, yo le voy a llamar metafóricamente el pico del iceberg. La lógica del pico del iceberg es la visión científica, en el caso de la salud, que se mira los fenómenos en un solo plano de los fenómenos de la salud, el territorio, la vulnerabilidad, etcétera, mirando solo dichos efectos en personas, en individuos y sus cuerpos. Es como que usando la metáfora del iceberg, nosotros miraríamos solamente el pico del iceberg, que está acá arriba, que es el que corresponde, a la salud individual, donde estarían las evidencias clínicas individuales aisladas, desconectadas de los casos clínicos o problemas ambientales puntuales, ¿no? Los casos con sus relaciones orgánico-psicológicas. Estos fenómenos de la salud individual se los desconecta del proceso de determinación colectiva, que es un proceso que existe, que es potente, que termina definiendo a la salud individual, pero que no es visibilizado, que es invisibilizado por esta mirada que trabaja exclusivamente con el pico del iceberg. Quiere decir esto que nosotros, por eso en la epidemiología crítica, cuestionamos la epidemiología empírica lineal cartesiana, que trabaja con complejos modelos o simples modelos matemáticos cuantitativistas que relacionan factores de riesgo con trastornos o outputs en el léxico anglosajón, y descuidamos el conocimiento de aquello que genera esos efectos en el pico del iceberg, que es el proceso de determinación. Entonces, esta mirada reduccionista crea algunos mitos sobre el conocimiento. La visión cartesiana crea algunos mitos sobre el conocimiento, mito como por ejemplo los trastornos, la enfermedad, los problemas de salud, son procesos esencialmente individuales. Las evidencias clínicas directas del paciente son lo que cuenta. Los problemas de salud se explican por factores de riesgo. La salida fundamental es, a esos problemas, aumentar el gasto y perfeccionar los servicios asistenciales y cuidados personales. Los problemas crónicos, por ejemplo, se afrontan con problemas verticales de asistencia, etc. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cuestionamiento de esta visión reduccionista cartesiana y tenemos que cuestionar también una mirada que pareciera ser distinta, pero que en esencia es la misma, que es la mirada de los determinantes sociales de la salud, generados desde el 2005, desde la OMS, y que este paradigma de los determinantes sociales ha introducido un supuesto cambio de la esencia cartesiana, del pensamiento causalista positivista lineal, pero que en definitiva no es más que un ropaje un poquito más, un poco más avanzado, pero de la misma visión. Y yo quisiera, no tengo tiempo para tratar esto en toda su profundidad, les puedo decir que este debate que empezó desde que apareció la teoría de los determinantes, más o menos unos 40 años después de que en América Latina habíamos planteado la determinación social de la salud, apareció la teoría de los determinantes sociales propuesta desde Europa, que hace parte de una historia de choques históricos del pensamiento sobre salud. Noten ustedes como aquí en el siglo XIX ya hubo una oposición de paradigmas, el paradigma más conservador del contagionismo con el paradigma para ese entonces progresista de la teoría miasmática. En el siglo XX, la teoría unicausal que se
a la que se le opuso la teoría de la medicina social inicial de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, la lucha entre el multicausalismo, ¿no?, con la epidemiología crítica, y tres paradigmas de la visión hegemónica oficial reduccionista y cartesiana se han opuesto a la epidemiología crítica como una visión dialéctica. El multicausalismo, la epidemiología empírica ecológica, ¿no?, y la epidemiología de los determinantes sociales que están en esa línea. ¿Qué queremos? Como yo no tengo tiempo este rato de tratar en toda su profundidad esta diferencia de esto que a algunos les parece que es exactamente lo mismo, determinantes sociales que determinación social, la profunda diferencia teórica, metodológica y práctica de estos dos caminos, de estos dos paradigmas, ha sido tratada en estos tres libros latinoamericanos, publicados en Brasil, en México y en Colombia, en estos tres momentos en los cuales un conjunto de científicos latinoamericanos, epidemiólogos y no, nos reunimos para estudiar en profundidad la diferencia entre un paradigma que es causal, causalista, lineal, cartesiano, y que está ligado a una gobernanza redistributiva, al paradigma emancipador de la determinación social de la salud. Insistiendo en esta diferencia, en el libro que cité yo hace un momento, el Critical Epidemiology in the People's Health, que publicó la Universidad de Oxford, mi libro en el mes de enero, yo expongo estos distintos paradigmas epidemiológicos, son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los paradigmas críticos de la epidemiología son los que están en el recuadro rojo, y este paradigma, llamémosle, por hacerle una concesión, transicional, que busca ligar lo social un poco más seriamente a lo biológico, el paradigma de los determinantes sociales. ¿Cuál es la diferencia? Digámoslo brevemente. Hay diferencias de los dos paradigmas de determinantes y determinación, tanto en la manera como entendemos desde esos paradigmas del objeto salud, como desde la forma en que entendemos el sujeto salud, como la forma en que entendemos la praxis y la gestión. Yo no quiero en este momento quedarme en este detalle. Ustedes lo podrán mirar después cuando miren si quieren volver a ver esta charla mía digamos, en video, podrán parar el video y mirar estos contrastes, pero en definitiva lo que nos preocupa es que la teoría de determinantes sociales de la salud, que, digámoslo con su nombre, es una mala copia, una mala comprensión de la teoría latinoamericana de la determinación social, que surge 40 años después sin citar uno solo de los autores latinoamericanos que fuimos parte de la creación de la teoría de la determinación social, surge como una expresión, yo lo digamos de frente, es una asociación eurocéntrica, colonial, que se nos impone con un pensamiento, expropia algunas ideas del pensamiento latinoamericano, pero nos devuelve un modelo que sigue siendo funcionalista. Entonces, esa es una premisa que yo establezco, estas premisas establecí para que ustedes entiendan desde dónde me posiciono para hablar de la medicina familiar. Pero también antes de eso quisiera mostrarles con un ejemplo, con una ilustración, los ocultamientos que el pensamiento cartesiano produce. En el caso, voy a tomar el caso de un estudio, de una investigación que yo hice de 3 hospitales de la ciudad de Cuenca, en donde está publicado en el tercer tomo de este libro de la medicina ecuatoriana del siglo XXI, donde en este estudio lo que se trataba de entender es la crisis de burnout, de estrés, de fatiga extrema, de burnout y estresamiento del personal médico de los hospitales del Ecuador. Y entonces, si nosotros nos quedamos en el pico del iceberg y solamente recogemos lo que sucede con cada uno de las y los colegas profesionales, residentes, internos, etcétera, a cargo del bulto del trabajo de los hospitales, y los metemos en el pico del iceberg cerrado de una consulta, vamos a mirar los efectos en esos profesionales en un motivo de la consulta típico que puede ser angustia, fatiga crónica, ardor epigástrico, cefalea persistente, desmotivación, en definitiva elementos de estrés, burnout
y consecuencias, digamos, somatizaciones de esos problemas. Cerrados en esa lógica y en la lógica farmoterapéutica, lo que haríamos es prescribir sedantes, reposo, antiácidos, actividad física, qué sé yo, y ese sería el tema. Y la solución sería atender a todos ellos conforme se vayan presentando los efectos en su pico del iceberg. Esto parte de una visión cartesiana donde lo social es considerado como un factor, acuérdense, fragmenta la realidad, algunos de esos fragmentos son los factores de riesgo sociales y los elementos receptores del impacto serían los elementos biológicos. Social biológico como externalidades que se conjuncionan y que tiene un factor etiológico con una patogenia genera un trastorno, una enfermedad. Pero para construir un conocimiento científico consistente del pensamiento complejo y no lineal y para rebasar el pico del iceberg, más allá de esa dimensión individual, es necesario romper ese modo de pensar y construir un conocimiento integrador, complejo, del proceso salud en todas las tres dimensiones en las que el proceso de salud se desarrolla. Esta explicación en profundidad no solamente está en este último libro mío que publicado por Oxford, sino que está más o menos en una media docena de libros que yo he publicado sobre esta temática, donde en definitiva planteo un conocimiento dialéctico integral de la sociedad en su conjunto general, de los grupos sociales particulares y de los individuos. Entonces, en el caso, voy a seguir con la lógica, digamos, de la ilustración, nosotros viendo más allá de esos residentes, de esos médicos residentes o de esas internas rotativas de los hospitales, etcétera, tenemos que mirar el contexto general, es decir, incorporar en la comprensión de aquello los procesos críticos de la determinación social de la salud en la dimensión general. Dimensión colectiva general que determina, entre otras cosas, el trabajo hospitalario y le vamos a llamar dominio o dimensión G de general. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, en los años del estudio en el que me estoy basando para este ejemplo, procesos críticos que obviamente se expresan en el incremento de la razón, ¿no es verdad?, de egresos por médico por cada 1,000 habitantes en el país, con un crecimiento significativo, un incremento significativo del bulto del trabajo hospitalario sin modificaciones ni de la planificación del trabajo ni de los recursos. Y un proceso a nivel general, estoy destacando apenas una parte de una parte de este estudio, es la contradicción entre las exigencias que se crearon con esta multiplicación de la demanda, ¿es verdad?, atendida con respecto a los recursos y a la planificación establecida en los sistemas hospitalarios. Yo no tengo tiempo, aquí hay algunas comparaciones entre varios países, pero el Ecuador salía bastante mal parado porque había una inversión muy alta en hospitales nuevos, que generó una apertura, una eclosión de la demanda, de demanda por médicos, ¿no es verdad? Pero sin modificaciones de política ni de recursos de protección laboral. Procesos críticos en la determinación social también de la dimensión particular, ¿no es verdad?, que no están en el pico del iceberg. La dimensión colectiva particular que determina el modo de vivir, patrones grupales del que forman parte, en este caso, los médicos o las médicas, digamos, de mi país. Procesos de dimensión particular que son patrones típicos laborales de carácter malsano destructivo, que son procesos peligrosos físicos, procesos peligrosos químicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos y fisiológicos, organización del trabajo, carencias de seguridad, etcétera, donde vamos viendo cómo esto va afectando a médicos, digamos, de acuerdo a diferentes tipos de servicios médicos, quirúrgicos, de imagen, de emergencia y UCI, etcétera. Y luego, en esta parte mismo particular, las exigencias de pacientes a cargo por esa demanda eclosionada, casos complicados, cirugías de examen, etcétera, etcétera. Lo que estoy queriendo decir
es que al articular todos estos elementos en una matriz de procesos críticos, que es lo que nosotros tenemos diseñado como recurso metodológico, vamos entendiendo la relación entre los procesos generales, particulares, hasta llegar hasta los procesos individuales, ¿no es verdad? Bueno, particulares, hemos visto, por ejemplo, los estresores, la presencia de estresores laborales, eh, antes y luego del turno. Y hemos visto a nivel ya individual, finalmente en los individuos, donde están los estilos de vida individuales, no modos de vida colectivos, sino estilos de vida individuales y los embodiment o los efectos finales en los fenotipos, en los genotipos y en el psiquismo de esas personas afectadas. En esos patrones, digamos, individuales, ¿no? Ahí tienen ustedes un perfil típico de un residente de un R2 o un R3 que más o menos da el conjunto de elementos que en el protocolo de investigación estaban presentes como un típico, como un caso concreto de una situación donde tenemos este conjunto de elementos que no tengo tiempo de crear. Pero, y observamos, por ejemplo, que inclusive al medir el ciclo de cortisol de los trabajadores hospitalarios, vamos a ver cómo el ciclo que esperaríamos normal, aquí está en la hora de turno, y acá estaría la jornada de descanso, esta es la jornada laboral en el hospital, de aquí a acá, 8 de la mañana al mediodía, y luego en la tarde la jornada de descanso, supuesto descanso, las llamadas, no tienen ustedes, esta sería la curva esperada del cortisol en el día, y lo que nosotros observamos que es una reversión del cortisol y luego un enlentecimiento del descenso de cortisol hacia la parte final del día. Nada más estoy dando, de toda la cantidad de variables, estoy dándoles un pequeño ejemplo que nos hace ver que obviamente hay un considerable porcentaje de profesionales que en ese escenario de determinación social del trabajo hospitalario están generando en un caso de 36, casi 40% del personal y de intermedio, inclusive 34, un nombre, apenas 30% de los profesionales tienen un cortisol de descenso normal. Y nosotros entonces, para poder, ya alejándonos un poquito del ejemplo en este rato, diríamos que para poder entender la epidemiología de una manera articulada, lo general, lo particular y lo individual, conectando dialécticamente el conjunto de los procesos, necesitamos algunas categorías para comprender y articular esa complejidad, y son 5 las que están en la teoría mía que yo he desarrollado para la epidemiología crítica. El entender bien el proceso de reproducción natural y social colectiva que se está dando en la región de la que forma parte esa población, esa comunidad, la determinación social de los procesos, el metabolismo sociedad-naturaleza que se genera tanto a nivel general como particular como individual, porque la especie humana, esta especie social, hace una transformación permanente de la naturaleza, hace un metabolismo de relación con la naturaleza, y todo aquello hace parte de que tenemos que comprender para ver cómo se mueve la salud. El proceso de subsunción y de inequidad crecientes, ¿no es verdad?, que vamos también a observar. Son categorías que las digo preliminarmente. Entonces, la epidemiología crítica integra los procesos de todas las dimensiones. Este mismo tipo de ejercicio que yo les estoy mostrando con esta ilustración, lo estamos ahora aplicando en un naciente proyecto que estamos haciendo en la universidad con nuestro doctorado y postdoctorado, para poder responder a una petición del Seguro Social Campesino Ecuatoriano para poder capacitar en una visión integradora al todo lo que es el funcionamiento de este potente, importante sistema. Entonces, la epidemiología crítica integra lo general, lo particular y lo individual para entonces, no solo a un nivel lineal, a nivel de relaciones causales aisladas, sino entendiendo el movimiento de la salud general, particular, individual, conectados, poder explicar la salud. Ya no solo describirla estadísticamente o crear probabilidades. Si uno, la variable 1, 2, 3 y 4, tengo una probabilidad de COVID en tal comunidad, ¿no es verdad?
Aquí tenemos que tener una construcción distinta y tenemos que entender cómo es que se da, cómo es que se integra entonces esa multidimensionalidad de la salud. Cuando decimos que el pensamiento complejo entiende la salud más allá, superando el pensamiento lineal del pico del iceberg, es porque penetramos en la integración de lo general, de lo particular y de lo individual, reconectando el mundo, la totalidad en su movimiento, en ese proceso multidimensional. La sociedad, sus colectivos e individuos se construyen en su vida, en todas sus características, incluida la salud, y se transforman mediante un proceso de reproducción social, que es distinta a la reproducción natural de los animales. El ser humano, la sociedad humana, en todas sus expresiones, hace una reproducción social porque para poder desarrollarse con un proyecto consciente como especie consciente, transforma la naturaleza. Al transformar la naturaleza, ese sujeto social humano, a la naturaleza N, la transforma generando un movimiento dialéctico de metabolismo sobre la naturaleza y para hacerlo busca, mejor dicho, para reproducirse como sujeto social consciente histórico, el sujeto social humano hace una producción de varios tipos. Hace una producción de aquello que va a ir al mercado y según la clase, la etnia y el nivel, la posición de género, tendrá una cuota de distribución de derecho en ese mercado. También hará una producción al interior de su núcleo familiar, una producción doméstica, llamemos así, de la vida, y también dejará una excreción y residuos en la naturaleza como producto de las transformaciones que hace sobre los objetos naturales, sierra, madera, suelo, minerales, qué sé yo, todo lo que hacemos, actuamos. Pero la producción no es una producción que cierra el ciclo de la reproducción social, sino que se la hace para consumir, porque necesitamos como sujetos sociales conscientes responder a un plan de necesidades históricamente determinadas que es el consumo. Y parte de ese consumo viene de lo que cada clase social puede obtener en el mercado y o de lo que de acuerdo al patrón de vida de esa clase tendrá cómo hacerlo en su vida familiar, además de lo que le toca como clase del Estado y finalmente lo que absorbe de la naturaleza como las radiaciones naturales del aire que respiramos, etcétera, que viene de la naturaleza. Es interesante que este núcleo dialéctico de producción y consumo que está en la base material de la vida de la sociedad va moldeando condiciones fundamentales de la base material de la salud y además de la base también de carácter cultural organizativo, porque ese no es un movimiento, el de la reproducción social, meramente económico, sino que a la vez es un movimiento histórico de creación de cultura, de formas de organización, de relaciones de poder, de relaciones con la naturaleza y finalmente el gran condicionamiento de este conjunto, de estos embodiments que terminan siendo espacios naturales de ecosistemas saludables o malsanos o modos de vivir saludables o malsanos o finalmente estilos de vida individuales saludables o malsanos. Entonces, esto es lo que sintetiza este diagrama, que es la construcción de esta idea donde en el mundo natural, que es el recuadro más amplio, hay una sociedad que se reproduce, esa sociedad lleva una reproducción social que tiene una lógica, en el caso de una sociedad capitalista, la lógica productiva es la acumulación de capital, ¿no es verdad? Con relaciones de poder y civilizatorias específicas y con un tipo general de metabolismo que tiene a nivel regional cada sociedad. Pero dentro de esa sociedad hay colectivos con sus modos de vivir, con un metabolismo, ¿no es verdad?, de la naturaleza y con patrones también de exposición y vulnerabilidad de todo tipo. Exposición y vulnerabilidad a la violencia, a los virus, a los procesos que nos llevan a un proceso crónico de trastorno, digamos, del metabolismo humano, etcétera, ¿no? Y entonces, dentro de esos modos de vivir, de esos patrones colectivos, están los estilos de vida de los individuos que forman parte del colectivo, que son estilos de vida con itinerarios de, asimismo, personales de exposición y vulnerabilidad, y que esos individuos tendrán en sus cuerpos y en sus mentes ciertos embodiments fenotípicos y psicológicos
Y todo esto está conectado porque hay una ida y vuelta dialéctica de lo que es el individuo está subsumido en el colectivo, está determinado por el colectivo, lo colectivo está subsumido en lo general y la sociedad hace esta dialéctica de la naturaleza, pero a la vez cada una de estas dimensiones, estas son de complejidad decreciente, van también teniendo una cierta autonomía relativa. Bueno, entonces, esas relaciones de subsunción son las que desde nuestra lógica permiten explicar las relaciones entre lo general, lo particular e individual sin recurrir a la fragmentación positivista de los factores de riesgo. Porque ustedes me podrán decir, ok, pero con lo clásico yo hago estadísticas con factores generales, factores particulares y factores individuales, y los uno en un modelo matemático de regresión múltiple, de análisis factorial, lo que fuera. Eso es precisamente lo que hace el modelo reduccionista, el modelo lineal reduccionista, que tiene una serie de consecuencias muy buenas. Pero lo que sustituye la lógica es la subsunción, que es un condicionamiento estructurado en medio del movimiento de determinación y autonomía relativa. Entonces, ya no estamos hablando de una relación causa-efecto, de una relación causa-factor determinante con un efecto biológico, sino que estamos hablando de un proceso de subsunción donde lo que sucede en el mundo biológico está inscrito, forma parte, está determinado, está subsumido por el proceso social. Eso sucede con nuestro cuerpo, pero también sucede con la estructura viral, cuando el genoma viral no se da por una autonomía propia del virus para multiplicarse, sino que ese virus encuentra condiciones en un genoma animal, por ejemplo, de una determinada característica, y en los ecosistemas donde se van a dar formas térmicas, relaciones diversas de ecosistémicas, donde los virus alcanzarán o no un determinado tipo de desarrollo de sus genomas, una frecuencia y complejidad de sus mutaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo es que lo biológico no está separado de lo social. Pero además de este proceso, que yo lo he resumido muy por el corto tiempo que tengo, esta reproducción social que estamos viendo en el sistema capitalista se caracteriza por una creciente inequidad, que no es lo mismo que desigualdad. La desigualdad es un efecto de la inequidad. La inequidad es la relación de poder que se va generando, poder económico, poder político, poder cultural, poder de todo tipo, científico. Este poder va acumulándose en un sector minoritario de la sociedad, que es la que concentra el capital, y la que está excluida de ese nivel es la sociedad mayoritaria, que es la que va a está sujeta a desigualdad creciente, ¿no es verdad? Entonces, en la sociedad de acumulación privada del capital, la aceleración, voy a usar el concepto extractivista. ¿Qué quiero decir con extractivismo? El extractivismo no solamente es petrolero, que es entrar en un espacio y tomarse los recursos, asumir como recurso lo que esté en ese espacio, por ejemplo, el recurso tierra, el recurso minerales, el recurso agua, ¿no? El oro azul, o el recurso puede ser de la vida cotidiana para hacer un extractivismo en Internet de nuestra vida cotidiana. Este extractivismo de ganancia, de renta del capital en la economía va de la mano con el crecimiento exponencial de la inequidad. El más grande estudio que se ha hecho sobre la historia de la inequidad humana es este que publicó Piketty y sus colaboradores, que está traducido, fue en francés, originalmente traducido por el Fondo de Cultura al español, donde demuestra que conforme avanza la historia de la humanidad, va creciendo la brecha entre la renta del capital privado y el valor de la producción y el valor de lo que ganan la población. Entonces, miren ustedes los cálculos que ellos hacen de el pronóstico de crecimiento de la inequidad es descomunal. Si ahora se habla en Estados Unidos, se ha dicho que el 1% controla la economía sobre la que se mueve el 99%. Entonces, esta inequidad es tan grande que va a producir deformaciones en los modos de vivir, deformaciones en la naturaleza, creación y multiplicación de espacios no saludables, extractivistas, etcétera, etcétera, que van a ir dando un complejo proceso de determinación en donde se produce esto que un
un teórico norteamericano, llama La maldición del gigantismo. Este libro, The Curse of Bigness, es justamente la maldición del gigantismo. ¿Por qué dice? Estas empresas que crecen a niveles descomunales, mega monstruos, son pulpos que dominan el mundo entero y que tienen la capacidad descomunal y que son, en definitiva, son como 2000 y pico de familias o de grupos poderosos en un planeta con 7 millones de habitantes, ¿no es verdad? Son además economías de diseconomía, que se complejizan y que generan una serie de problemas muy graves, ¿no es verdad? Bueno, complican la vida en general. Y esto se da esta economía del capital, de la acumulación de capital, se da en una civilización donde ha sido desplazado y derrotado el bien común. La idea del bien común, el bien común en el reparto del agua, el bien común en el reparto de la vivienda, el bien común en el reparto de las vacunas, el bien común en el acceso a atención de UCI, el bien común en el acceso a alimentos saludables, protectores y a una dieta no destructiva, no tóxica, etc. Entonces, esto hace que se torne sumamente grave el escenario de los sistemas de salud. Y esa inequidad se reproduce, como lo hemos visto, violentamente en los sistemas de salud también y en el sistema global farmaindustrial, al punto que la OMS, que no es un dechado de ciencia crítica, diga las desigualdades para acceder a las vacunas son cada vez más grotescas. El pronunciamiento lo hace el director de la OMS, ¿no es verdad?, atestiguando lo que estamos viendo. El otro día en una entrevista yo di algunas estadísticas sobre lo que es solo sobre precompras de vacunas en el mundo, cómo se da el oro viral de las vacunas, que es la expansión de capitales en forma descomunal. Entonces, volvamos al ejemplo de los internos en los hospitales. Cuando el modelo de determinación social se aplica, ya no le vamos a estudiar a cada residente, a cada profesional como persona, hacer una encuesta y luego hacer un procesamiento estadístico de los datos individuales, eso llamarles resultado epidemiológico. Aquí vamos a hacer un diseño de lo general, de lo particular, para en ese escenario entender por qué y cómo se dan procesos estresores y se llega al nivel del burnout. Entonces, nada más, aquí yo no me quedo en detalles, este es el modelo interpretativo, donde las consecuencias finales de alteraciones del cortisol, de la tensión arterial, de la serie blanca, de la glicemia, de la tensión arterial y los cuadros de burnout en general, con todo lo que complica el burnout integral, ¿no? Que además no solamente es un problema para el médico residente y para el profesional de la salud, sino también para los pacientes que ellos atienden, ¿no es verdad? Entonces, para explicar estas relaciones es indispensable el pensamiento complejo. Mi llamado es, ustedes que tienen una maestría de atención primaria, la atención primaria no se puede convertir en una replicación de la medicina de consultorio. Y tampoco es solamente para hacer una que otra encuesta de carácter cartesiano, reduccionista, de algunos indicadores de la colectividad para planificar acciones individuales preventivas. Es una comprensión como ya lo vamos a ver en lo que vengo a decir después, es insertar la medicina familiar en el contexto dialéctico de la determinación social general y particular de esas comunidades y del personal que está ahí, para entonces armar realmente digamos, la relación profunda de la epidemiología crítica, ¿no es verdad? Y hacer una revolución metodológica. Esta revolución metodológica que nosotros estamos planteando y defendiendo desde hace buen rato, ¿no es verdad? Y que al principio no tuvo eco mayormente, luego fue expandiéndose en América Latina y ahora pues ha tenido la acogida de una de las mejores universidades del mundo que se interesa por la visión latinoamericana de este planteamiento. Entonces, el pensamiento complejo, ¿qué quiere decir con lo que vengo diciendo? Complejidad del proceso de salud, porque el proceso de salud es complejo ya que es, uno, multidimensional, se desarrolla a nivel general, particular, individual, y en ese gran metabolismo que en esos tres dominios se da con la naturaleza. Y en segundo lugar es complejo porque es contradictorio, es decir, es la lucha entre procesos protectores
que nos ayudan a tener salud o prolongar la vida, y procesos destructivos que vienen de este lado negativo de nuestra sociedad, que van generando procesos destructivos a nivel general, particular e individual. Entonces, este sistema interpretativo que buscamos desarrollar ahora y que lo estamos aplicando en nuestro país, implica sustituir esa lógica factorial cartesiana por una lógica dialéctica, establecer el movimiento, y ahí voy a usar un concepto que es nodos analíticos. Nosotros construimos nodos analíticos de acuerdo a una matriz que hacemos con el proceso salud-enfermedad general, particular, individual. En esa matriz encontramos nodos analíticos que nos permiten integrar las expresiones cuantitativas y cualitativas, cual y cuanti, estadística, esos nodos analíticos, identificando una explicación profunda de los hechos, y luego, obviamente, transformar también la práctica. Esto implica cambiar el objeto, dijimos, pero también implica cambiar el sujeto. El sujeto deja de ser el epidemiólogo, deja de ser el especialista, el médico, la enfermera, el odontólogo aislados, y pasa a ser el sujeto social, actuando. Un sujeto social que tiene una parte en la comunidad misma, y un sujeto social que está en la academia, en los espacios de atención. Y esto es un llamado a hacer una verdadera, no es suficiente con decir, hemos construido en la atención primaria el equipo de salud. Y generalmente es una pirámide que tiene encima siempre un médico, porque siempre hay una estructura, digamos, de poder, y luego hay un conjunto de otros profesionales, ¿no es verdad? Y esto se llama, pues, y como están varias profesiones, se asume que cada una aporta con su pedacito, y esa interdisciplinaridad es lo que se hace en el equipo de salud. Pues no, nosotros estamos planteando una visión mucho más profunda, que es la transdisciplinaridad, entendida como algo mucho más allá de la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, que implica una manera de poner junto el pensamiento científico, el pensamiento explicativo de diferentes culturas, tanto de la población como a nivel académico, para poder trascender los saberes de cada uno, transgredir los conocimientos unilaterales y transformar el conocimiento profundamente. Yo no tengo tiempo este rato de desarrollar esto, pero en definitiva lo que estamos planteando, utilizando este diagrama de la relación naturaleza-sociedad, donde aquí está el nivel general, lo particular y lo individual, hay ramas teóricos conceptuales que nos ayudan para entender cada uno de estos dominios. Entonces, todas estas son las disciplinas que necesitamos poner en práctica para construir la relación epidemiológica. La epidemiología necesita, por tanto, una teoría crítica, una ecología política para entender el metabolismo, sociedad-naturaleza, una teoría crítica del espacio, la sociedad y la cultura, una economía política, una sociología, antropología crítica para entender a los grupos, una antropología crítica, una biología crítica, psicología social y clínica, etc., funcionando como una articulación. Todo lo cual implica lograr una transformación profunda de la metodología, y para eso hay varias rupturas que hemos explicado, que son: necesitamos romper con la vieja salud pública, romper con la lógica causal lineal que acabo de explicar, de factores a la de la determinación social, romper la noción empírica de conjunción, que es el nexo externo, por la de subsunción, transformar las estadísticas y la observación cualitativa empírica en estadísticas y observación cualitativa críticas, transformar las nociones de estratificación en nociones de estratificación poblacional científica, y la geografía médica convencional, transformarla en una geografía crítica. Con esto nosotros construimos esta metodología metacrítica, que implica dos cosas: una metanarrativa cualitativa y una metainferencia estadística. O sea, se transforma lo quali, se transforma el uso de lo quali, y también se transforma lo de lo quanti y la relación quali-quanti en esta metodología metacrítica, que implica tener movimientos, expresiones quali y quanti encontrándose para poder integrar
Y aquí hay una serie de categorías que yo no tengo tiempo de desarrollar aquí, pero que están en esta matriz de nodos analíticos, en esta propuesta de matriz de procesos críticos que tiene la epidemiología crítica para poderlos transformar sea en un proyecto de investigación o sea en un modelo de diseño de los servicios en una determinada región, como lo estamos haciendo ahora con el Seguro Social Campesino en el Ecuador. La medicina familiar en ese contexto dialéctico de la salud colectiva se replantea, porque deja de ser una repetición del modelo biomédico hegemónico puesto en una determinada periferia comunitaria, urbana o rural. Deja de ser aquello para verdaderamente constituirse en un espacio de integración profunda. Entonces, la medicina familiar tiene un pie puesto en la salud pública, pero también un pie puesto en la salud colectiva. Y la salud pública no es lo mismo que la salud colectiva. La salud pública es la parte de la salud colectiva que hace el gobierno, el aparato público institucional. La salud colectiva es la salud que se construye en las sabias colectividades urbanas, rurales de nuestro territorio, de todos los tipos, y donde es la sociedad organizada por diferentes motivos y espacios, la que genera elementos de salud. Y la medicina familiar, nosotros proponemos, debe tener puesta un pie en estas dos instancias. Y una matriz de pensamiento crítico que permita repensar el objeto de la acción de la medicina familiar. Esta matriz, ¿no es verdad? La lógica cartesiana posicionó el argumento falaz de las acciones enfocadas sobre factores y centradas en individuos. Tomemos el caso de las vacunas. Hoy se dice, todo el mundo, hegemónicamente pensando, piensa solo en vacunas. Yo no tengo nada contra las vacunas, pero yo sé, por toda la información robusta epidemiológica del mundo, que no son suficientes ni el único camino, ni con vacunas se va a resolver el tema. Es una parte de un proceso muchísimo más complejo, ¿no es verdad? Y esto lo miramos tomemos un caso histórico, el caso de la vacuna en la evolución de la tuberculosis. Vean ustedes, este libro le hizo ganar un premio a Thomas McCune, uno de los más grandes premios que se otorgan en Europa por su investigación de varios años sobre el comportamiento de las transmisibles. Veamos lo que pasó en el caso de la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis, ¿no es verdad? Las tasas promedio de mortalidad estandarizadas en Inglaterra y Gales descendieron, todo lo que ustedes ven ahí, de 1838 a 1880, antes de que siquiera se identifique el bacilo de Koch. Luego avanza el tiempo y hasta 1940 desciende la mortalidad de tuberculosis, ¿no es verdad? Antes de que haya habido quimioterapia antituberculosa. Y desciende todo esto antes de que haya habido BCG. Entonces, este estudio que le dio un premio a Thomas McCune, justamente es una demostración, porque esto que él hizo con tuberculosis lo hizo con todas las transmisibles. Demostró que hay procesos que explicaron aquello que están mucho antes ni de la quimioterapia, es decir, los medicamentos, ni tampoco de las vacunas, y que acaban a tener, y lo que aquí pasa es la determinación social de la salud. Lo que pasa, y por tanto, vean ustedes cuánto esto pesó frente a la transformación que se hizo en este segmento de acá. La determinación social de los espacios reproductores de carga viral, por ejemplo, y creciente vulnerabilidad es multidimensional. La carga viral que tenemos ahora del COVID, ¿no es verdad? Y creciente vulnerabilidad es multidimensional. No se reduce al dominio biológico de la inmunización que provocan las vacunas. El determinismo biológico nos mete en una burbuja. Nos hace pensar, ¿no? El determinismo biológico de las vidas de acciones humanas son consecuencias inevitables de propiedades bioquímicas, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que no es así, pues los microorganismos, como por ejemplo el virus, su genoma y dinamismo no son ni única ni siquiera primariamente procesos biológico-moleculares. La inmunidad no es un proceso meramente biológico. La inmunología y la genómica críticas corrigen esas distorsiones. Yo no tengo tiempo en darles todas las evidencias de aquello, pero es importante entender que el proceso socioepidemiológico de transmisión implica un movimiento interdependiente de subprocesos
de desarrollo de transmisión e infectividad, el subproceso de construcción de políticas y gestión pública, el subproceso de desarrollo de la capacidad colectiva de afrontamiento, el subproceso metabólico de los ecosistemas, donde se mueve la vida social, la de los predadores, de los vectores y del propio virus. Entonces, todo esto es un mundo determinado en donde hay correlaciones profundas y desde el punto de vista de la epidemiología integral, los procesos críticos que configuran una pandemia involucran, claro, un elemento especificador biológico, en este caso el COV2, en un espacio de metabolismo sociedad-naturaleza, pero un proceso complejo de determinación social de la generación del virus, de sus estructuras, de su velocidad de replicación y virulencia, de los patrones de transmisión y vulnerabilidad social, de las acciones institucionales y colectivas, que es un conjunto complejo de determinación social que si lo ponemos en las relaciones y tenemos aquí la sociedad, lo particular y los individuos, vamos a tener procesos, y aquí tienes esta matriz de procesos críticos, donde todos estos elementos generales, uno, generales, dos, particulares en las clases sociales e individuales en los estilos de vida individuales, son los que en su conjunto concatenadamente van a permitir entender en la manera como el virus penetra con alta carga o no alta carga viral, las comorbilidades que se producen, la malnutrición y los sistemas defensivos que tenemos, la conversión de procesos protectores fisiológicos en patológicos, etcétera, etcétera. Es decir, este es un mundo complejo determinado y esto es lo que precisamente la epidemiología crítica establece, porque todos estos son procesos socialmente determinados, la transmisión, la exposición, la vulnerabilidad, las políticas, la capacidad colectiva de afrontamiento y la relación con los ecosistemas. El extractivismo que se impone en todas sus formas en el mundo actual es la forma de explotación de la naturaleza que caracteriza a los grandes emprendimientos en todo el planeta, se impone como un bulldozer demoledor de los modos de vivir, de los derechos de nuestros pacientes, determinando el deterioro grave de la salud humana y de los espacios de vida. Eso sucede en la minería, la agroindustria, en la explotación salvaje del agua, la privatización y la explotación privada del agua, y toda la explotación cibernética, datos personales y la vida íntima, e incluso el extractivismo académico. Entonces, estos monopolios agroindustriales y mineros con contaminación de diferentes formas, esta codicia y descontrol del uso comercializado de los procesos genéticos, en lugar de que haya una investigación de estos recursos fundamentales de código abierto y de utilidad y de acceso universal colectivo, y entonces se convierten, por ejemplo, tomemos el caso del Brasil, un país agrícola, una de las grandes potencias agrícolas del mundo, pero con una agricultura agresiva, con un extractivismo agrario, que utiliza y ha generado esto que ustedes ven aquí. 28% de los químicos utilizados en el Brasil son extremadamente, son mortales. Extremadamente peligrosos 35% y medianamente peligrosos ¿no es verdad? Digamos, alimentos, producen alimentos, quiero decir, alimentos contaminados, ¿no es verdad? Con agrotóxicos prohibidos, con agrotóxicos y apenas 37% libres de agrotóxicos en la comida del Brasil. Y no se libra ni la leche materna. Y esto que estamos viendo aquí en Brasil, se ha replicado, lo hemos hecho nosotros en Ecuador, se está mirando en otros países, se está mirando en Argentina. Es decir, estamos hablando de que inclusive la leche materna tiene la contaminación, ¿no es verdad? Y se ha reproducido una manera de comer, que es lo que Otero y colaboradores llamaron la dieta neoliberal, que es una dieta que nos está llevando justamente al planeta a una manera neoliberal de vivir y comer que está generando, entre otras cosas, una pandemia de obesidad, ¿no es verdad?, incontenible, como en los Estados Unidos, donde a partir de 1975, en todos los grupos de edad, súbitamente explotó la obesidad de manera notable. Y la explicación que esto tiene, dada en varias publicaciones de Lancet de Inglaterra, ¿no es verdad? Es que esta eclosión de obesidad es porque hubo una política que fomentó
un tipo de dieta, un tipo de usos, permitió ciertos componentes de la producción agrícola que justamente estuvieron generando, entre otras cosas, la obesidad y mucho más cosas. Entonces, estamos hablando de que tenemos sobre los hombros del mundo y de Latinoamérica, ni se diga, como mundo dependiente y sujeto a explotaciones, a la sobreexplotación, una crisis múltiple que afecta a la vida, donde los 4 elementos fundamentales de la vida, lo que yo llamo las 4 S de la vida, que es la sustentabilidad, la soberanía, la solidaridad y la bioseguridad, están siendo desmanteladas, destrozadas, devastadas sistemáticamente por los modos de hacer minería, por los modos del extractivismo, por los modos de construir las ciudades, por los modos de, en definitiva, maltratar la naturaleza y al ser humano. Entonces, nosotros frente a eso proponemos una tríada de una filosofía crítica de la salud, entendiendo que el objeto de la salud es complejo, que necesitamos entender el sujeto de la acción como un sujeto metacrítico, compuesto por todas las voces y en los saberes que necesitamos enfrentar este mundo en destrucción, y por una praxis emancipadora, no una praxis simplemente correctiva de corregir los indicadores extremos. Un modelo de acción multidimensional que implica articular, por un lado, aquí arriba, la crítica, la epidemiología, con la clínica. La epidemiología crítica con una clínica sabia, integral y con terapias integrativas. El encuentro de estos dos recursos que tenemos, el de la salud colectiva y el de la salud individual, por una epidemiología y una clínica que se planifican juntas bajo un nuevo modelo, bajo nuevos principios, principios democráticos, de justicia ecológica, de justicia social, de justicia epidemiológica, ¿no es verdad? Entonces podemos ir construyendo un mundo distinto, y para eso hay que hacer funcionar lo que Matus llamó el triángulo de la política. Es decir, tener un proyecto estratégico de incidencia sobre procesos críticos. No puede ser que ahora nuestro proyecto sea cómo distribuyo vacunas solamente. Claro que hay que distribuir vacunas y bien, y hay que escoger cuál de las vacunas es la que verdaderamente debiéramos usar. Pero hay que hacer un proyecto integral, porque no solamente es vacunas, porque sabemos que mientras el COVID acecha, es verdad, como un proceso sociohistórico, también tenemos otros que están ahí vivitos y coleando, multiplicación de formas de cáncer ocupacional, cánceres de otro tipo, tenemos, digamos, síndromes metabólicos y tenemos trastornos metabólicos, obesidad, etcétera. Es decir, tenemos un mundo en crisis profunda de la vida y necesitamos un proyecto estratégico. Necesitamos articular una plataforma de sujetos sociales afectados donde está la academia, pero también está la población en relaciones de igualdad y de respeto al saber social, y está una capacidad científico-técnica real de los involucrados. Entonces, nosotros así podemos actuar frente a este mundo afectado en su sustentabilidad, en su soberanía, en su solidaridad, en su bioseguridad, es decir, recuperar las 4 S de la vida, que son nosotros para investigación hemos operacionalizado cada una de estas dimensiones para nuestros cuestionarios epidemiológicos que aplicamos. Y de esa manera construimos, en el caso de la pandemia, una sustentabilidad antipandémica, una soberanía antipandémica, una solidaridad antipandémica y una seguridad antipandémica, sabiendo que usar el término pandemia es quedarse corto, porque hay más que pandemia. Nosotros, según Meryl Singer, estamos hablando ahora de una sindemia, es decir, de un conjunto de procesos que se van potenciando entre ellos como un elemento destructivo de la vida y de la salud. Y entonces, eso nos lleva en el modelo científico que desde la universidad, desde los servicios de salud tenemos que aplicar, a un análisis crítico de la capacidad de gestión, donde combinemos los clásicos conceptos de Cochrane, de eficacia, eficiencia y efectividad de una manera distinta, replantearlos de tal manera que tengamos eficacia, eficiencia y efectividad real, no ficticia, no del pico del iceberg, sino una eficacia, eficiencia y efectividad del conjunto del movimiento, para lo cual tenemos que involucrar elementos de la matriz de procesos críticos, donde se establece con claridad, ¿no es verdad?, que hay que entender las coberturas, los territorios, los grupos en su configuración integral,
No los podemos tratar como series de pacientes con números, con números y tal vez una discreta empírica distribución geográfica. Tenemos que entender a la determinación social, y para eso está la epidemiología crítica, cuya profundidad ni remotamente yo puedo tratar aquí. Eficacia, eficiencia y efectividad, principio básico, pero toda acción efectiva debe ser gratuita, no puede depender del bolsillo, ni lo puntual como la vacuna, ni lo puntual como los antivirales, ni tampoco los procesos de dotación de equipamiento del personal o de la población en elementos protectores, etcétera, sino que tiene que ser procesos gratuitos a que no dependan del bolsillo, porque si no, la salud, el sistema de salud se torna clasista, porque como vivimos en sociedades de clase marcadas por profundos abismos de clase social, entonces la salud se torna también clasista y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos un desafío, ¿no es verdad?, de la medicina familiar funcional versus la medicina familiar transformadora. Dos caminos distintos, lo hemos debatido y hemos hecho varias propuestas en el caso, por ejemplo, de la medicina familiar en Argentina. Esta es una medicina encerrada en la lógica del pico del iceberg. Esta es una medicina familiar transformadora con buenos médicos de diagnóstico, buenos médicos de tratantes, enfermeras de lujo, odontólogos, trabajadores sociales, personal auxiliar, etcétera, de lujo, pero abiertos a la lógica de la determinación social para hacer una acción transformadora y no hacer simplemente una acción funcional sobre factores de riesgo, sino una acción transformadora sobre los procesos críticos que determinan la salud. Termino dedicándoles a ustedes con todo afecto, hacer un homenaje. Pensé que el mejor homenaje que puedo hacer a ustedes, luchadores, médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, profesionales de todo tipo que luchan en primera línea por la salud del pueblo peruano, en homenaje a ustedes que desde la primera línea y desde los espacios de acción preventiva están luchando por la vida de su pueblo, les dedico para terminar estas palabras que llevan la solidaridad y ternura de un grande que ustedes conocen muy bien de la poesía latinoamericana. Cuando él dijo: y en esta hora fría en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón. Les agradezco mucho, espero no haberme alargado demasiado y estoy abierto a una conversación con ustedes y mil gracias a Sofía y al equipo de la universidad, de esta prestigiosa universidad en la que he tenido el privilegio de trabajar hoy. Muchas gracias, Jaime. Hemos quedado todos muy emocionados con la exposición. Tenemos dos preguntas y también por el tiempo vamos a dejarlo en esas dos preguntas. La primera es: ¿cómo podemos, como equipos de salud, generar formas de relación con la población y otras formas de atención cuando las comunidades donde estamos insertos son los que exigen o demandan formas cartesianas, mercantilistas, causalistas? El famoso doctor, doctora, ¿no me da una pastilla o una píldora para? Esa es la primera pregunta. ¿Entramos a esa primero? Sí. Ok. Bueno, me parece una excelente inquietud. ¿Por qué? Porque sí, en verdad, el paradigma dominante, el paradigma causalista, el paradigma farmobiomédico, el paradigma de medicalizado en el sentido negativo de lo medicalizado. Yo soy médico, yo tengo mucho amor y tengo mucho respeto por mi profesión. El ser médico me ha permitido hacer lo que yo hago ahora. De tal manera que yo no voy a hablar, no estoy hablando de la medicina, estoy hablando de la mala medicina cuya alma y cuya lógica ha sido robada por el negocio. Entonces, ¿cómo hacer a la buena una medicina social, una salud colectiva adecuada y cómo trabajar con la colectividad? Pues yo creo que ese es un proceso complejo, pero no tengo recetas, pero les cuento nuestras líneas de lo que nosotros hemos luchado por hacer. Por ejemplo, como universidad, cuando yo fui rector, yo empecé un proyecto que se denominó Andina Ecosaludable. Hicimos una alianza con una veintena de comunidades productoras de alimentos, ¿no?
Y con esas comunidades, muchas de ellas dirigidas por mujeres luchadoras, campesinas, dirigentes, mujeres, hicimos un acuerdo de mutuo beneficio. Ustedes nos proveen de alimentos a la universidad, agroecológicos, seguros, limpios, sin químicos, y nosotros les vamos a ayudar a construir una agroecología todavía más robusta y les vamos a ayudar a monitorear y les vamos a dar un mercado seguro para sus productos. Pero además les vamos a abrir ferias en las ciudades del Ecuador y empezamos a abrir un sistema de ferias y a través de este proyecto se fue generando con el equipo nuestro relaciones donde ahora estamos presentes en la Organización Nacional de Economía Familiar y Campesina, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes una beta, pero además eso también está combinado con una investigación en donde estamos apoyando con estudios en lo que es la transformación de la agricultura de la muerte en una agricultura de la vida. ¿Qué hacer con la demanda medicalizada? Por otro lado, tenemos este naciente proyecto con el Seguro Social Campesino, donde vamos a trabajar con los médicos haciendo una especie de un reentrenamiento, si ustedes quieren. O sea, son médicos bien formados, a lo mejor en lo biológico, pero que necesitan un fortalecimiento de la salud colectiva, de la epidemiología crítica, de herramientas científicas de última generación para poder hacer un trabajo científico, para poder desarrollar una visión distinta. Entonces, estamos trabajando con ellos en cómo hacer salud en el escenario. Por un lado, vamos a transformar el sistema de información de los consultorios con un rediseño basado en lo que me están oyendo ahora, para que la cédula, la historia, ya no sea una historia clínica, sea una historia clínico-social, por un lado, y sea un monitoreo y romper con el sistema de monitoreo de vigilancia epidemiológica para transformar en un sistema de monitoreo crítico participativo. Es decir, no hacer una vigilancia vertical, estadocéntrica, de los efectos, sino hacer un monitoreo participativo de la determinación social y de las consecuencias en los procesos de los trastornos que se generan. Y tercero es cómo ligar la lucha por la agroecología con lo que es la transformación de los comedores escolares de guarderías, tanto local como del abastecimiento de productos seguros y limpios para las ciudades vecinas. Entonces, fíjense ustedes, ese es un pequeño ejemplo como sin necesidad de entrar en el conflicto ese tan duro, porque hay además colegas que son muy cerrados, han sido formados lamentablemente deformados en una visión positivista cerrada, chata, no ven más allá de las narices y se enseñorean y están felices porque les han publicado como quinto o sexto autor en una revista, en algún journal de más o menos relieve, ¿no es verdad? Publicando cositas y repitiendo los intereses de las empresas que son dueñas de esas revistas y de los medicamentos que financian esas revistas o de los tratamientos y equipos que financian esas revistas. Entonces nosotros rompemos ese círculo hegemónico para abrir una lógica distinta, fuertemente basada en investigación, con el triángulo que les dije yo, el triángulo de acción, proyecto consistente, con una plataforma organizada de poblaciones afectadas o interesadas y nosotros, academia, y por otro lado, un consistente conjunto de recursos técnicos y un saber que es intercultural. Estamos trabajando también con el concepto de chacana indígena para mejorar los sistemas de producción de alimentos seguros, etcétera, etcétera. Es la vía por la cual estamos nosotros trabajando. No tenemos todos los recursos del mundo, pero al menos hay claridades que nos permiten lograr avances muy interesantes en este sentido. También estamos trabajando aquello en las zonas de producción de banano en la costa ecuatoriana, donde tenemos un muy interesante conjunto, tanto abogados como epidemiólogos, como geógrafos y médicas y médicos trabajando con enfermeras y enfermeros, odontólogos, en una visión distinta de lo que es la producción bananera que es tan importante en todo el sur de la costa del Ecuador. Y todo eso dentro del espíritu de la salud colectiva y con las herramientas de la epidemiología crítica. Gracias, Jaime. Hay algunas preguntas más, pero voy a resumir dos para cerrar con eso. Una es relacionada a cuál sería, cuál es la relación entre la epidemiología crítica y la presión de salud
y la otra dice cómo entender la promoción de salud mental desde la perspectiva de la determinación social y la salud colectiva. Cómo llevar esta perspectiva en los procesos de atención a familias desde la atención primaria de salud. ¿Me puedes repetir la primera, la segunda que me dijiste? ¿Cuál es la relación entre la epidemiología crítica y qué? La primera era cuál es la relación entre la epidemiología crítica y la promoción de salud. Y la segunda, cómo entender la promoción de salud mental desde una perspectiva de la determinación social y salud colectiva. Caray, perfecta síntesis, Sofía, porque justamente eran las preguntas que me permiten complementar. ¿Cuál es la relación entre la epicrítica justamente en este momento estamos cerrando el diseño de un convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y nuestra universidad para justamente hacer un proyecto de esa temática, cómo desde la epidemiología crítica podemos transformar los instrumentos de promoción de la salud. La promoción de la salud vista desde el panorama, desde la epidemiología crítica, le puedo lanzar una pequeña promoción. Pueden ver en mi libro también de los que leen inglés, el libro de Oxford, ahí está un poco la respuesta a aquello. ¿Cómo hacer aquello en el sentido de decir, la promoción se ejerce en todas las dimensiones? Hay acciones de promoción a nivel general, promociones a nivel particular y promociones ya a nivel individual de la familia y del individuo. Y entonces articular todos esos elementos de acuerdo a una visión territorializada, en un territorio concreto, no en un proyecto en blanco, digamos, talla única, sino muy territorializada, con una visión desde la epidemiología crítica y con una concepción de prevención y de promoción ligadas al paradigma de la epidemiología crítica. Ese es el diseño que nosotros estamos haciendo ahora en este proyecto con la Red de las Américas de Promoción Social, que está coordinada por la Universidad Nacional de Colombia, y que nosotros somos parte de ese equipo internacional para justamente desarrollar un modelo para los dos países, Colombia y Ecuador, que aplique esta visión intercultural y transdisciplinaria de la promoción de la salud. En cuanto a salud mental y salud colectiva, hace unas 2 semanas acabo de tener el honor de participar en un tribunal de la Universidad de Mato Grosso en Brasil, de un investigador brasilero que vino a hacer una pasantía en nuestro doctorado, justamente sobre el tema de salud mental y determinación social y epidemiología crítica. Y al que tenga interés, si me mandan la dirección de ustedes, les puedo mandar la tesis de él, porque ahí está explicado cómo en la zona de Mato Grosso, tomando como indicador de salud mental la intención del suicidio, trabajó muy profundamente la determinación social del suicidio ligado al desarrollo de la agricultura agroindustrial y de la pérdida de territorio de la economía familiar en las zonas del Brasil. Es impresionante la relación profunda que se ha encontrado entre el fenómeno, digamos, social, la transformación negativa de lo social, la multiplicación de procesos destructivos de la salud mental, cómo ha aumentado, se ha incrementado descomunalmente la intención de suicidio en esa zona del Brasil. Así es que hay cosas interesantes. Esa misma tesis tiene un muy profundo desarrollo conceptual sobre aquello. Fuimos co-tutores de esa tesis y estamos muy orgullosos del trabajo internacional que logramos hacer con Brasil en ese campo. Muchas gracias, Jaime. Jaime tiene redes sociales, Facebook y Twitter, pueden seguirlo por ahí, de repente para hacer más consultas. Agradecemos de corazón esta excelente ponencia que nos ha permitido intentar mirar más allá y mirar el rol no solo de la medicina familiar, sino también de la universidad como agente transformador, agente de cambio. Cerramos la noche recordando que hasta el 25 de junio tenemos las inscripciones para el siguiente grupo de la maestría en atención primaria de salud en la universidad. La información la pueden encontrar en la página de posgrado. Jaime, muchas gracias nuevamente y deseamos que todas las personas que han estado participando te han mandado saludos desde Argentina, desde Colombia, han estado poniendo que ha sido una excelente exposición, así que
Esperamos que todas las personas que han estado hayan disfrutado tanto como nosotros de esta exposición. Muchas gracias por habernos acompañado y por terminar con un poema de Vallejo, tu exposición. Buenas noches. Gracias, Sofi. He estado encantado. Qué lástima que sea unidireccional. Hubiera querido dialogar más con las y los estudiantes, pero ya habrá oportunidad. Estamos a las órdenes, ya saben que estamos a las órdenes. El SILAB Salud de nuestra universidad está abierto, es justamente un centro hecho para apoyo. Tenemos nexos con toda América y ahora también con Estados Unidos y Europa. Así es que estamos muy contentos de que se multiplique la mala hierba. Gracias, Jaime. Solo me están pidiendo acá que recuerde que esta exposición va a estar a partir de la próxima semana colgada en el canal de YouTube de posgrado y actualmente pueden entrar en el Facebook de posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, que ya podrían entrar a mirarla nuevamente. Saludos a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Chao, chao.